Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, especialmente con esas historias que nos roban el corazón. Prepárense porque hoy les traigo una noticia que sinceramente es la bomba que estábamos esperando. Si han leído bien el título y sí, lo que están pensando es muy probablemente correcto. El reencuentro que tantísimos de ustedes han pedido, la pareja que conquistó la pantalla y nuestras redes sociales están juntos de nuevo. Y créanme, esto no es un rumor, no es una especulación, es algo que va a hacer explotar Internet. Sé que muchos de ustedes llevan meses, quizás años, soñando con este momento. La química entre ellos era innegable, esa chispa que traspasaba la pantalla, esas miradas que lo decían todo. ¡Ay, Dios mío, qué recuerdos! Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo sé, el corazón me late un poquito más rápido solo de pronunciar sus nombres juntos de nuevo. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de esta y otras noticias que les aseguro les encantarán. No se duerman en los laureles, porque esto es histórico. La noticia ha saltado como una llamarada en redes sociales, en los foros de fans, en todos los rincones donde se habla de las estrellas turcas. Y es que, ¿quién no se enamoró de la historia de Can y Sanem Erkencikus? Esa comedia romántica que nos hizo suspirar, reír y llorar a partes iguales. La frescura de Demet, su naturalidad, esa capacidad para transmitir una gama infinita de emociones con una simple expresión facial, y el carisma arrollador de Can, esa masculinidad tan definida, esa sonrisa que derrite y esa energía inconfundible, crearon una fórmula mágica. Y lo que es más importante, esa conexión que sentíamos como espectadores, esa magia que hacía que cada escena fuera especial, no se sintió nunca forzada. Parecía que estaban viviendo realmente esa historia de amor, y esa autenticidad es lo que nos enganchó a todos, hasta el punto de convertirnos en auténticos detectives de sus gestos y miradas. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué los ha reunido de nuevo? ¿Es un nuevo proyecto juntos? ¿Una colaboración especial? ¿O quizás algo más personal? Las especulaciones están por las nubes y yo, como siempre, me he puesto manos a la obra para desentrañar este misterio para ustedes. He estado rastreando todas las fuentes, leyendo entre líneas, observando cada indicio, analizando cada publicación, y tengo información que les va a volar la cabeza, prepárense para el impacto. Hemos visto durante mucho tiempo que tras el fin de Erkencikus, la vida de ambos ha seguido caminos diferentes, al menos profesionalmente. Can Yaman se ha lanzado a proyectos internacionales con una determinación férrea, ha estado en Italia, ha participado en producciones de gran calibre, conquistando un público más amplio y consolidándose como una figura global. Y Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando en Turquía con una elegancia y un talento que la han consolidado aún más como una de las actrices más importantes de su generación. Ambos han tenido éxitos individuales rotundos, y eso es fantástico porque demuestra su talento innato, su capacidad de trabajo incansable y su evolución artística. Han demostrado que son estrellas por derecho propio. Pero siempre en el fondo, en cada entrevista, en cada publicación, en cada deseo expresado por un fan, estaba ese anhelo persistente, ojalá vuelvan a trabajar juntos. Y ese anhelo, esa petición colectiva y apasionada, parece que finalmente ha sido escuchado por los dioses del espectáculo. La información que me ha llegado, a través de canales de confianza que prefiero mantener en secreto por ahora, y que estoy en condiciones de compartir con ustedes hoy, es que sí, Can Yaman y Demet Özdemir están en conversaciones avanzadas y muy serias para protagonizar un nuevo proyecto conjunto. Y no se trata de un simple cameo, de una aparición esporádica para avivar la llama de la nostalgia. Hablamos de una serie o una película que los tendría a ambos como protagonistas principales, compartiendo créditos y, lo que es más importante, escenas. Imaginen la expectación, la euforia que esto va a desatar. Los detalles exactos del proyecto aún se mantienen bajo un velo de secretismo, como suele ocurrir en estas fases iniciales y cruciales de negociación. Las productoras quieren asegurarse de que todo esté listo para un anuncio que genere el máximo impacto posible. Sin embargo, se rumorea fuertemente y las fuentes apuntan en esta dirección, que podría tratarse de una producción que busca capitalizar esa conexión única y ese público fiel que ganaron con Erkencikus, pero con una historia completamente nueva, quizás más madura, más intensa, o incluso explorando un género diferente. ¿Será
¿Un drama romántico, esta vez con tintes más profundos y complejidades emocionales? O quizás se aventuran en un thriller con toques de romance, o una comedia con un humor más ácido y social. ¿Podría ser una historia de época, o algo completamente vanguardista? Las posibilidades son infinitas y todas ellas emocionantes, dignas de la leyenda que construyeron juntos. Lo que sí puedo decirles con un alto grado de certeza que solo la investigación exhaustiva puede proporcionar, es que los equipos de ambos actores, sus representantes y sus agentes, están evaluando las propuestas con sumo interés. Y la respuesta preliminar por parte de ambos ha sido muy positiva y alentadora. Esto significa que están abiertos a la idea, que ven el potencial colosal de esta alianza y que, sobre todo, el cariño y la lealtad del público sigue siendo un factor determinante y una motivación poderosa. Y es que, seamos honestos, la base de fans que tienen juntos es monumental, una fuerza imparable que ha demostrado su poder en innumerables ocasiones. Ellos saben que cuando unen sus fuerzas, la magia no solo ocurre, sino que revienta y se expande. Piensen en todo el impacto que tuvo Erkenci-Kuş. No solo fue un éxito masivo en Turquía, sino que se distribuyó en muchísimos países, conquistando corazones en Europa, América Latina, Asia, y en prácticamente todos los rincones del planeta donde se habla de telenovelas. La imagen de Can y Demet juntos se convirtió en un icono, en la pareja por excelencia de las telenovelas turcas modernas, un referente de romance y de química televisiva. Y ahora, la posibilidad de revivir esa magia, de verlos interactuar de nuevo, de sentir esa energía que solo ellos dos saben crear, es algo que tiene a todo el mundo en vilo, expectante y esperanzado. Además de las conversaciones sobre un posible proyecto que están en curso, también he notado, con mi olfato de detective de espectáculos, un aumento perceptible en sus interacciones en redes sociales. No digo que sea algo fuera de lo común, pues ambos son figuras públicas que suelen interactuar con su audiencia. Pero sí he percibido una cordialidad y una cercanía que va más allá de lo protocolario, una calidez que podría interpretarse como un preludio a algo más sustancioso. Pequeños me gusta estratégicos en fotos, comentarios amables y elogiosos, gestos que para los ojos entrenados y la mente fértil de los fans, son señales inequívocas, auténticos guiños del destino. Y es que cuando dos personas tienen una conexión tan especial, esa química a menudo trasciende la pantalla y se manifiesta en el mundo real. Ahora entiendo perfectamente que muchos de ustedes estarán pensando, ¿y qué hay de sus vidas personales? ¿Cómo encaja esto con sus relaciones actuales o futuras? Es natural que la gente se interese por los detalles más íntimos de las estrellas. Sin embargo, hoy el foco principal, la noticia que nos ha hecho temblar de emoción, es este reencuentro profesional. Lo que sí puedo afirmar con total seguridad es que ambos están enfocados en sus carreras, en consolidar su estatus como artistas de primer nivel, y si este proyecto se concreta, será sin duda un hito importantísimo para ambos. La oportunidad de rehacer equipo, de crecer juntos en nuevos roles y con nuevas historias, explorando facetas hasta ahora desconocidas, es algo que sin duda impulsa a cualquier artista ambicioso y talentoso. La clave para el éxito arrollador de Erkenci-Kuş no fue solo la trama, que era encantadora y adictiva, sino fundamentalmente la química genuina, palpable y deslumbrante entre Can Yaman y Demet Özdemir. Se notaba la confianza mutua, el respeto profesional, una complicidad que hacía que sus personajes parecieran dos almas gemelas destinadas a encontrarse y a vivir un amor épico. Esa conexión profunda, ese entendimiento tácito, es lo que convirtió a la serie en un fenómeno. ¿Será que esa misma conexión inquebrantable les permitirá crear algo nuevo y cautivador, algo que supere incluso las expectativas generadas por su anterior trabajo? Yo personalmente creo que sí, y por eso estoy tan increíblemente emocionada y convencida de este futuro reencuentro. La posibilidad de ver a Demet desplegar su talento cómico y dramático, esa sensibilidad que la caracteriza, junto a la fuerza interpretativa y el magnetismo de Can, es una promesa de entretenimiento de altísimo nivel, una garantía de éxito para el público. Y piensen en las campañas de marketing que vendrán. Las redes sociales se volverán completamente locas. Los teasers, los trailers, las entrevistas conjuntas, las sesiones de fotos promocionales, será un bombardeo constante de contenido que nos mantendrá pegados a nuestras pantallas, analizando cada detalle y compartiendo nuestra euforia. Las agencias de marketing y las productoras saben perfectamente el poder de convocatoria y el tirón mediático que tiene esta pareja. Lanzar un proyecto con ellos dos al frente es casi asegurar un éxito rotundo, al menos en términos de expectación, de viralización y de alcance global.
Es una apuesta segura y rentable. Por supuesto, como en toda noticia de este calibre, como en toda primicia que genera tanta expectación, siempre hay un matiz de cautela que debemos mantener. Hasta que no haya un anuncio oficial, una confirmación por parte de las productoras o de los propios actores a través de sus canales oficiales, debemos mantener la prudencia y no darlo todo por hecho al 100%. Sin embargo, las fuentes a las que he tenido acceso son sólidas, contrastadas y la información es muy prometedora. La probabilidad de que este reencuentro se materialice es, a día de hoy, altísima. Imaginen por un momento Kanyaman con esa intensidad que lo caracteriza, capaz de transmitir pasiones y tormentas internas con una sola mirada, y de Method Demir con su dulzura innata, su inteligencia emocional y su asombrosa capacidad para transmitir emociones profundas y complejas. ¿Qué tipo de historia los uniría ahora, después de haber conquistado el mundo con una comedia romántica? Quizás un amor prohibido, lleno de obstáculos y sacrificios. Un reencuentro inesperado después de años de separación, donde el destino les da una segunda oportunidad. O incluso un desafío que deban afrontar juntos, una aventura que ponga a prueba su fortaleza y su vínculo. Las posibilidades son tan emocionantes y vastas como la propia noticia misma, y cada una de ellas nos invita a soñar despiertos. Este tipo de noticias son las que nos hacen amar aún más el mundo del entretenimiento, las que nos devuelven la fe en la magia de la televisión y el cine. Ver a dos talentos que conectaron tan bien con el público, que crearon una química tan especial, tener la oportunidad de reunirlos de nuevo, es una bendición para los fans, un regalo inesperado que celebra la lealtad y el cariño que han cultivado. Y yo, como su fiel informante, su guía en este fascinante universo, me siento increíblemente feliz y privilegiada de poder traerles esta primicia, de ser la voz que comparte esta alegría colectiva. Sé que muchos de ustedes estarán comentando en este preciso instante, compartiendo su emoción desbordante, haciendo sus propias quinielas sobre el futuro proyecto, proponiendo géneros y argumentos. Y eso es precisamente lo que me encanta de esta comunidad, de nuestra familia de seguidores, la pasión desbordante, el entusiasmo contagioso y la energía que comparten. Ustedes son el motor de todo esto. Así que, para resumir brevemente la noticia bomba de hoy, la primicia que hará temblar las redes sociales y encenderá las conversaciones de todos los amantes de las telenovelas turcas, es que Kanyaman y Demet Özdemir, la icónica e inolvidable pareja de Erkenci Kuş, están en negociaciones muy avanzadas y con resultados muy positivos para protagonizar un nuevo proyecto juntos. Las señales son clarísimas, la información es contundente y todo indica que estamos ante el reencuentro que tanto esperábamos, el que nos devolverá esa magia a nuestras pantallas. Prepárense porque la era dorada de Kan y Demet juntos está a punto de comenzar de nuevo. Ha sido un placer enorme, un verdadero honor, compartir esta noticia tan emocionante y esperada con todos ustedes. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo, por su paciencia y por su pasión. Dejen en los comentarios qué les parece esta noticia, qué tipo de proyecto les gustaría ver con ellos, y si están tan emocionados como yo. Sus opiniones, sus sueños y sus expectativas son lo más importante para nosotros. Y si disfrutaron de esta primicia, si les ha llenado de alegría y quieren más noticias exclusivas, análisis profundos y las últimas novedades sobre sus artistas favoritos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, que es nuestra forma de medir su apoyo. Compártanlo con todos sus amigos, con todos aquellos que también son fans incondicionales de Kanyaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si están descubriendo este canal ahora mismo, suscríbanse. No se arrepentirán. Cada semana traemos contenido que les encantará. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más exclusivas y más emoción. Hasta pronto y que viva el regreso de esta pareja estelar.